presentación para esta sección E. El día de hoy no, licenciado. Buenos días. ¿Habían puesto dentro de 15 días? Bueno, con esta sección fue hasta dentro de 15 días. Sí, si no estoy mal, es el otro sábado. El grupo número 7 es el que le toca continuar con las presentaciones, ¿no? Así es, licenciado, pero... Es de ustedes, Elmer. Sí, licenciado, es el grupo de nosotros. Nuestra coordinadora se llama Ángela, ahí está, creo yo, ya presente. Ángela Gabriela. Sí, así es, licenciado. Bueno. Ustedes tienen de tema la audiencia para aplicar o discutir la aplicación de la suspensión condicional de la persecución penal, ¿no? Así es, licenciado. Bueno. Entonces, yo voy a continuar con lo que tenemos acá para esta sección. Si no llegáramos hasta el punto o el tema que ustedes tienen, me dicen al finalizar la actividad si están preparados para el otro fin de semana o así miramos a ver qué hacemos, ¿no? Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué bueno. No necesario, porque ese puede ser presentado o entregado hasta el examen final, que es a donde les va a contar por el valor que tiene, ¿verdad? Ajá. Ustedes ya hicieron su presentación. ¿Qué grupos son? Bueno, si gustan, pues me lo pueden mandar de una vez, ¿no? No hay ningún problema. Para servirle. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí, licenciado. ¿Corre así como la estoy corriendo? No. 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 Bueno. Ahí tampoco lo observan. No corre la presentación, licenciado, todavía. Ahí está, ahorita ya comenzó a correr. Ahí, ¿qué es lo que pueden ver? Los requisitos de la acusación. Bueno, entonces ahí estamos. Ahí estamos, muchas gracias, ¿no? Nuevamente, buenos días para todos. Vamos a iniciar con la actividad para este fin de semana. Hace 8 días, ¿se recuerdan ustedes que platicábamos en relación a los actos o formas formales de finalizar la etapa preparatoria? También de las formas anormales de finalizar esa misma etapa. Platicábamos también de por qué o cuál es el motivo para clasificarlas como formas normales y formas anormales. Por eso miramos las diferencias que existen entre una forma y la otra, ¿no? También platicábamos en relación a la etapa intermedia. ¿Qué es la etapa intermedia?
cuál es el objeto o finalidad de esa etapa intermedia y lo que significa en sí el principio acusatorio dentro de la misma acusación, ¿no? Miramos los requisitos de la acusación de acuerdo al artículo 332 bis. Cada uno de esos prácticamente cuatro requisitos, y hasta ahí nos quedábamos, ¿no? Antes de continuar con lo que tenemos para el día de hoy, quiero preguntarles si en relación a eso que ya mencioné y platicábamos hace 8 días, ¿tienen ustedes alguna interrogante, alguna duda que les haya surgido después de la clase de hace 8 días? ¿O podemos continuar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Podemos continuar, digo. Todo claro, licenciado. Ah, bueno. Bueno, como ya miramos cuáles son los requisitos de la acusación, cuál es el fin de la etapa intermedia del proceso penal, nos corresponde ahora analizar cuáles son las actitudes de cada uno de los sujetos procesales en la audiencia de la etapa intermedia. Recuérdense que en esta audiencia de etapa intermedia, luego de haber presentado el acto conclusivo, cualquiera que haya sido por parte del fiscal, viene seguidamente la discusión de ese acto conclusivo, ¿no? Y en esa audiencia de etapa intermedia, la ley establece actitudes que pueden tomar cada uno de los sujetos procesales. El artículo 336 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: actitud del acusado, ¿no? En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra, dice. Y dice, número 1, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Bueno, esa es la primera actitud que puede tomar el defensor del acusado ya estando en la celebración de esa audiencia, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué piensa en relación a eso cuando el artículo 336 dice lo siguiente, ¿no? Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección, ¿no? ¿Quién me lo quiere decir? Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Yo recuerdo que nos comentaban, por ejemplo, uno de los docentes que algunos vicios podrían ser de forma y otros de fondo. Ajá. Ese documento. Por ejemplo, un error muy común era que levantaban el acta, digamos, y no ponían la fecha o la hora. Y entonces eso pues, era un vicio. Otro, por ejemplo, que ponían incorrecto el nombre de la persona o los datos generales, y también se consideraba como un vicio. No sé si estoy correcto ahí. Pero usted se refiere a qué documento. Él comentaba en ese entonces, digamos, al momento de poner, digamos, la acusación, hacían referencia, digamos, a los hechos delictivos que se le estaban acusando a la persona, pero no completaban, digamos, todos los datos, o eran datos erróneos, no comparados con, digamos, el acta policial o algo por el estilo.
afirmaba él que por eso eran que estaban esos vicios. Sí, sí, lo único que tenemos que tener presente acá es que lo que se está discutiendo es el acto conclusivo que el fiscal ha hecho, ¿no? Que el fiscal ha presentado para discutirse en esa audiencia en que se estaba, ¿no? Y a eso es donde se refiere este artículo. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección, ¿no? Entonces, esa audiencia sirve para que el defensor, en este momento que estamos mirando el artículo, pueda indicar si está de acuerdo con ese escrito de acto conclusivo que se presentó, si está de acuerdo, por qué está de acuerdo, si no está de acuerdo, por qué razón no está de acuerdo en relación a ese escrito de acusación y qué es lo que él quiere, ¿no? Porque para eso es el momento, ¿no? De acuerdo a lo que establece este mismo numeral, por eso dicen, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, ¿no? Miremos a ver si ese escrito como acto conclusivo que presentó el fiscal cumple los requisitos que de acuerdo a la ley debe de tener, ¿no? Si es una acusación, si cumple cada uno de esos requisitos, ¿qué es lo más importante que decíamos hace 8 días? Que tenga una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho que se le está atribuyendo a la persona como acusada, que ese escrito de acusación, además de tener esa relación clara, precisa y circunstanciada de ese hecho, también tenga los suficientes medios de investigación como para acreditar no solamente la existencia de ese hecho que se le está atribuyendo, sino también que esta persona que se tiene como acusada tiene posible participación en ese hecho que se está conociendo, ¿no? Entonces, si no contiene todos esos requisitos, es el momento para que el defensor pueda manifestarse en audiencia y decir, bueno, con fundamento en lo que establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, en su numeral 1, yo voy a señalar los vicios formales en que incurre este escrito de acusación, ¿no? Si todos los apartados que debe de contener esa acusación están de forma incorrectos, no cumplen con los requisitos, decir, bueno, en relación, principiemos con el número 1, ¿no? Ni siquiera la persona que está siendo acusada está bien individualizada como se tiene dentro del proceso de investigación, ¿no? Puede indicar qué es lo que está incorrecto, qué es lo que hace falta. Y así puede ir en punto a punto en relación a ese escrito, indicando qué es lo incorrecto que tiene para cuando esté finalizando su intervención, qué es lo que solicita en relación a ese acto conclusivo. Bien puede ser tanto los vicios formales que tiene ese escrito de acusación para llegar a solicitarle al juez contralor que no se admita ese escrito de acusación y que se emplace al fiscal para que corrija ese acto conclusivo y se pueda discutir en otro momento en donde pueda cumplir los requisitos que la ley señala, ¿no? A eso es donde va este numeral 1 de este artículo 336. Ahora hay otra situación también, ¿no? Siempre yo lo he comentado con personas en relación a este punto lo siguiente. Si el escrito de acusación va de forma incorrecta, de acuerdo a la persona acusada, de acuerdo a los hechos que se le están atribuyendo,
¿qué tanto me conviene a mí como defensor pedirle al juez que emplace al fiscal a que corrija esa acusación? Porque aunque se llegara a admitir una acusación con vicios formales como establece la ley, posiblemente dentro de un juicio, dentro de un debate, a mí como defensor me vaya a favorecer, ¿no? Porque eso incorrecto que lleva ese escrito de acusación puede en un momento determinado servir para que el juez al momento de emitir sentencia termine absolviendo a la persona por la misma situación de falta de cumplimiento de esos requisitos. Entonces, depende también de la estrategia que pueda tener el defensor para hacer ver en ese momento de la audiencia todos los errores, todas las anomalías que puede tener ese escrito y que el fiscal las termine corrigiendo, ¿no? Pero depende también de eso, como les digo, de la estrategia del mismo defensor para analizar si le conviene señalarlos, si no le conviene señalarlos, o qué puede pasar, ¿no? Por eso es que es importante que antes de llegar a esta audiencia, donde el defensor y cada uno de los sujetos procesales estén enterados de cuál es el acto conclusivo que ha formulado el fiscal para llegar preparado a esta audiencia, ¿no? Recuérdense que hace 8 días decíamos que después de presentado ese acto conclusivo, el sujeto procesal debidamente acreditado tiene que estar pendiente de ello y solicitar que le entreguen copia de ese escrito de acto conclusivo junto a los medios de investigación para analizarlos y prepararse, ¿no? E inclusive por eso es que quedan en la judicatura los autos a disposición de los sujetos procesales para que puedan enterarse, ¿no? Eso es en relación al numeral 1, ¿no? ¿Comprenden este numeral? ¿Para qué es? ¿Me comprenden, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Bueno, miremos el numeral 2, ¿no? Sí. Miremos el numeral 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil prevista en este código, ¿no? ¿Qué se recuerdan en relación a este numeral 2? Dice, plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. ¿Se recuerdan de algo que ya vimos en relación a esto? Sí, los obstáculos, licenciado, que se refiere a la cuestión perjudicial, el juicio y las excepciones que son de incompetencia por falta de acción y extinción, que las encontramos en el artículo 294. Ajá. ¿Qué más se recuerda de eso? ¿En qué momento decíamos que se podían plantear esas excepciones u obstáculos a esa persecución penal? ¿Se dan cuenta que acá no lo menciona? Y es parte de lo que ya hablamos en relación a esos obstáculos y las excepciones que veíamos, ¿no? ¿Qué más se recuerdan de eso? Nadie más se recuerda de ese punto. Recuerden que cuando hablamos de los obstáculos a la persecución penal y decíamos que dentro de los obstáculos a la persecución penal estaba la cuestión prejudicial,
el antejuicio y las excepciones, ¿no? Cuando hablaba, aparte de hablar de cada uno de ellos, decíamos cuál era el momento procesal para poderlas promover, ¿no? Y decíamos que se pueden promover en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia de forma escrita, ¿no? Y únicamente de forma oral en la etapa del juicio, ¿no? Si existe algún obstáculo a la persecución penal que no se haya podido promover en la etapa preparatoria y existe todavía cuando se llega a la etapa intermedia, aquí todavía es momento para poderla plantear, ¿no? Para poderla promover ante el juez que está controlando ese acto conclusivo, ¿no? Lo que se tiene que hacer, decíamos, como es planteada de forma escrita, llevar preparado el planteamiento de ese obstáculo que existe en ese momento en relación a esa investigación que se tiene y en el momento oportuno, como lo señala el numeral 2, hacer el planteamiento de ese obstáculo que se tiene, pedirle al juez que en la vía de los incidentes se pueda conocer ese obstáculo que existe, que se emplace a cada una de las partes para que se pronuncie en relación a ello y se pueda resolver en su momento oportuno, ¿no? Pero por eso es que este artículo da todavía esa posibilidad de que si existen obstáculos o excepciones a la persecución penal, acá puedan plantearse en el momento de la etapa intermedia. Si existe una cuestión, consideran ustedes que existe una cuestión prejudicial que debe resolverse antes de conocerse el acto conclusivo que se está conociendo, hacerlo ver para que se pueda dilucidar esa situación que hay en relación a ello, ¿no? A esto es lo que se refiere este numeral 2 del artículo 336, ¿no? El número 3 dice lo siguiente, ¿no? Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura, ¿no? ¿Quién me puede decir algo en relación a este numeral 3? Alguien voluntario, ¿no? Porque como yo no puedo señalar acá para alguien directo y que me lo pueda decir, ¿qué entiende en relación a este numeral, ¿no? Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura, ¿no? ¿Quién me quiere decir algo en relación a esto? ¿Qué entendemos por esa parte? Licenciado, buenos días. Tal Buenos vez nos días. referimos a lo que es la manifestación de inconformidad con las pruebas que presenta el Ministerio Público, como para hacer nuevamente comprobar las pruebas, pues por la inconformidad que se está presentando. ¿Cuál es su nombre? Leonardo. Imaginemos, Leonardo, que usted es el defensor y hace su manifestación en esa audiencia de etapa intermedia, tomando como fundamento lo que establece este numeral 3. ¿Cuál sería su pronunciamiento? ¿Cómo lo haría? Pues mi pronunciamiento sería en el sentido de que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son suficientes para culpar a mi patrocinado con el delito que se le está imputando, por lo cual Ajá, solicito que se haga una revisión inmediata de dichas pruebas. ajá. No. Y aparte de eso, ¿qué más le pediría?
¿Qué es lo que dice al final ese solo numeral? dice, ¿Qué es lo que es dice al final solicitar ese el numeral? sobreseimiento, dice solicitar el sobreseimiento o la cláusula O la clausura. del proceso, o dejar Ma- en libertad inmediata a mi patrocinado porque las pruebas son suficientes. Ajá, pero lo que sucede es que estamos ahí ante el juez de garantías, ante el juez que tiene el control de ese acto conclusivo, ¿eh? El juez está para resolver de acuerdo a la ley si nosotros nos ubicamos en la función constitucional que él como juez tiene, pero también debemos de hacerle saber cuáles son los inconvenientes que nosotros miramos dentro de ese acto conclusivo para decirle, mire, si los medios de investigación son insuficientes para la probabilidad que esta etapa intermedia le exige a usted como juez contralor para admitir la acusación, ¿qué le corresponde hacer, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Si esos medios de investigación que ha presentado a ese momento el fiscal son insuficientes porque no dan esa probabilidad de que él haya participado en ese hecho delictivo, pero aún existen posibles medios de investigación que incorporar, que le debemos de solicitar, ¿no? Entonces, por eso es que la ley da esa posibilidad cuando el defensor plantea objeciones para que solicite sobreseimiento o la clausura provisional. O la clausura. Ajá. A eso es donde va la ley, ¿no? Si usted no está de acuerdo con la acusación que formuló el fiscal, indíquele, señor juez, el acto conclusivo de acusación que ha formulado el fiscal indica lo siguiente, ¿no? Tiene un hecho que aparentemente es típico de acuerdo a la ley, porque lo adecúan dentro de un tipo jurídico, dentro de una norma que señala un delito, ¿no? Pero como eso no es suficiente, tienen que existir los suficientes medios de investigación que hagan también creer que mi patrocinado intervino, participó dentro de ese hecho delictivo y los medios de investigación que el fiscal está incorporando no acreditan nada de ello, ¿no? No dan esa posibilidad para que él haya intervenido. Y adicional a estos, ya no existen otros medios de investigación que él pueda incorporar. Por lo cual, mi pretensión acá a favor de la persona que yo represento es que no se admita ese escrito de acusación y como consecuencia de ello se declare el sobreseimiento a favor de mi patrocinado, cesando inmediatamente las medidas de coerción y si él está detenido, pues le pedimos dentro de ese cese inmediato las medidas de coerción que se deje en libertad inmediata, ¿no? Eso en relación, si fuéramos a pedir que no se admita la acusación y que se sobresea ese proceso, ¿no? Si lo enfocamos hacia la otra salida procesal que da este mismo artículo, que es la clausura, podríamos decirle, ¿no? Señor juez, se ha analizado detenidamente el acto conclusivo que formuló el fiscal en relación a mi patrocinado. Podemos establecer que la plataforma fáctica de esta acusación es la misma por la cual se ligó a proceso en tal fecha, haciendo la calificación jurídica provisional en el delito tal y tal, ¿no? Llegamos a esta etapa intermedia, esos hechos no han variado, ¿no? Tampoco han variado los medios de investigación que el fiscal presentó en aquella oportunidad, a los que el día de hoy está presentando y con los cuales pretende acreditar que mi patrocinado intervino en la comisión de esos hechos, ¿no?
Al fiscal se le agotó el tiempo que usted le concedió para finalizar esa investigación en la etapa preparatoria, pero ese tiempo a él le fue insuficiente porque acá, dentro de la investigación de forma completa, existen estos medios de investigación que yo considero son relevantes para que usted como juez pueda tener una mejor visión en relación a esos hechos y establecer si mi patrocinado intervino o no en la comisión de esos hechos, ¿no? Por lo cual, yo le solicito a usted que no se admita ese escrito de acusación y, al contrario, se clausure de forma provisional el proceso a favor de mi patrocinado, dejando como medio de investigación pendiente de realizar, y le señalamos cada uno de esos medios de investigación que nosotros consideramos hace falta incorporar a ese proceso, ¿no? Y también que de clausurarse de forma provisional el proceso penal, se señale nueva fecha, se señale plazo para que el fiscal los pueda realizar, se señale fecha para la nueva presentación del acto conclusivo por parte del fiscal, así como el día y la hora en que ese acto conclusivo se va a discutir, ¿no? Y que de forma provisional cesen esas medidas de coerción que hasta el momento tiene mi patrocinado, ¿no? Hacia eso es donde va enfocado ese numeral 3 de ese artículo 336. Eso es lo que busca, ¿no? Y tiene, dependiendo del acto conclusivo que se esté conociendo y de la forma en que esté preparado ese acto conclusivo junto a los medios de investigación, así va a ser las posibilidades que tenga el defensor al momento de intervenir en esa etapa intermedia, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar en relación a la actitud que tiene el defensor en esa audiencia de etapa intermedia. ¿Dudas en relación al artículo 336? Licenciado, disculpe, una consulta. Realmente Ajá. consulta no es que yo lo escuché ahorita y precisamente el día jueves había una audiencia con una señorita, yo creo que le había contado el caso. La cuestión es de que exactamente lo que usted nos dijo ahorita fue lo que planteó el abogado defensor, porque el Ministerio Público se presentó con las mismas pruebas, es decir, con un testigo de hace 10 años diciendo de que él dice que la señorita fue a depositar dinero porque es un caso por extorsión. Ajá. La cuestión es que él lo presentó hace como 4 meses y ayer, que era el acto conclusivo, como usted bien indica. ¿Era la audiencia? La audiencia, ajá, él presentó el Ministerio Público las mismas pruebas. Entonces él pidió exactamente lo que usted dijo ahorita. Y ¿Cuál de los dos? lo último. ¿Ah? Lo último. Ajá, la clausura provisional. Ajá, Ajá. porque el Ministerio Público carecía de otras pruebas. Ajá. Sin embargo, el juez, eso es lo que yo ya no le pregunté bien al abogado, porque la verdad ya no tuve contacto con él. El juez dijo que se programaba la audiencia otra vez para febrero del próximo año. Ah, Entonces, o sea que no conocieron ayer. no. La reprogramaron para nueva fecha. Exactamente, entonces esa era mi duda, porque él había presentado eso, porque le dijo al juez que entonces diera la cancelación, ¿verdad? Porque el Ministerio Público no había presentado nuevas pruebas. ¿Y por qué no la conocieron ayer? Eso sí no sé, porque ya no hablé con... Lo único es que él cometió un grave error, le comento, porque a mí... ¿Quién era el defensor? El abogado. ¿Sí? En principio él vino y le habían dicho la audiencia a las 11 y él por error, eso para compartirlo también con los compañeros, él por error
le dijo a la persona, a la sindical y a su secretaria que era a las 12. ¿Qué votaron? Yo me enteré del caso porque esta persona, como yo fui su contacto con el abogado, ella dejó mi número por cualquier cosa ahí en el juzgado. Y la jueza muy amablemente, que anoté su nombre, ella me llamó y me dijo, mire, usted que es de fulanita de tal, la que está acusada. Ah, le dije, oh, fíjese que dejaron mi número. Es que su audiencia es a las 11 y son las 11:10 y ella no se presenta. Llamé a la secretaria del abogado y todo, no, me dijo, es a las 12, es a las 12. La cuestión es que hubo un error en hora, ¿verdad? Lo peligroso que es, porque yo lo que lamento es la persona acusada, porque la única perjudicada es a la persona que se está defendiendo. Sí, exacto. Afortunadamente digo yo, le tocó una buena jueza porque ella fue la que me llamó, yo la contacté y la cuestión es que al final llegaron, pero en eso quedó, ¿verdad? Que le trasladaron otra de la audiencia para febrero. Bueno, la trasladaron por la incomparecencia del defensor y la misma acusada, ¿no? La misma acusada. Y me imagino que si eso pasó, tal vez hasta están emplazando al defensor para que justifique su incomparecencia bajo el apercibimiento. Ahí pasan dos cuestiones, ¿no? Bajo el apercibimiento de no justificar su inasistencia, se certifica al Colegio de Abogados por su incomparecencia y su falta de profesionalismo en relación a ese tipo de actividades y a la persona, y también de nombrarle un abogado de oficio a la persona que está siendo acusada en caso de no comparecer y justificar su inasistencia, ¿no? Y para la acusada también hay otra situación, ¿no? ¿Qué pasa si no se presenta y está con medidas sustitutivas? Corre el riesgo que le revoquen esas medidas sustitutivas y la manden a prisión, ¿no? Y en ese proceso, al revocarle medidas sustitutivas, es difícil que le vuelvan a dar otra vez, ¿no? Hasta que resuelvan la situación jurídica que tiene a ese momento, ¿no? Eso es lo complicado, tanto para el defensor como para la misma acusada, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar, no? Mire qué complicado. Yo le digo que me enteré del caso porque la muchacha me llamó, me dijo, yo ya voy, me dijo, eran las 11:15, pero como mi audiencia es a las 12, pues voy con tiempo. Pero la jueza ¿cómo es? La contactó y dijo, no, véngase, dijo, véngase. Y al final creo que llegó como a las 11:30. Ya bueno, aunque sea tarde llegó, ¿no? Sí llegó, bueno. Y también llegó el abogado. Al final no sé en qué paró, pero lo que le quería comentar era eso, ¿verdad? Sí, pues, pero que no la conocieron y por la misma situación, me imagino que esa fue la causa tal vez para reprogramarla, ¿no? Sí, pues, o sea, ajá, que ella igual de igual manera hubiera perdido su libertad, ¿cómo es? Su medida sustitutiva. Sí, corre el riesgo de eso, ¿no? Corre el riesgo de eso porque... Qué complicado. Ajá, complicado que uno de abogado cometa ese gravísimo error, porque ese fue error de él. Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero se supone que tanto el abogado defensor como la acusada tienen notificaciones de eso, ¿no? Y saben el horario en que tienen la diligencia, ¿no? Eso es lo que se supone, que los dos deben de saber la misma información y que sea la correcta, ¿no? Ahora en algunos juzgados llaman a los abogados para recordarles desde que hay audiencia. Y ahorita por el tema de casillero electrónico también. Ajá, lo cual no es correcto que los estén llamando, porque cuando yo estoy en una diligencia y están llamando a alguna persona para recordarle que tiene que llegar o preguntarle si va a llegar, yo le digo, si está notificado, él sabe su obligación que tiene que estar, ¿no? Tiene que estar en un lugar, tiene que estar a una hora, y ya no deberían de recordarle, ¿no? Porque es responsabilidad de cada uno el estar a la hora que es, ¿no? Si por alguna causa no pueden llegar, existen las justificaciones para hacerse llegar antes de la audiencia. Pero también los del MP son radicales, Sí, pero... hay unos que tampoco ni se les puede hablar, ¿no? Eso tampoco.
Ajá, sí, pero por eso le digo, por eso están las notificaciones. Ya estando notificado usted, ¿para qué más lo van a llamar? Para que se supone que ya está notificado. Y ese es el motivo de la notificación, ¿no? Ese es el motivo de la notificación, de que usted anticipadamente sepa el horario en que tiene que comparecer a una diligencia y la fecha, ¿no? Pero sí es bien complicado, ¿no? Sí, dígame. Solo una consulta. ¿Y en esta etapa la sindicada todavía puede ella en algún momento cambiar de abogado? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ella o él tiene derecho de cambiar de abogado en cualquier momento del proceso, ¿no? Solamente ya estando iniciado el juicio sería el inconveniente porque ahí sí sería de analizar qué tanto le conviene o no de que pueda cambiar de abogado, pero la persona puede cambiar de abogado en cualquier momento, si es su derecho a elegirlo, ¿no? Ah, ya, pero era por esta situación que se dio, ¿verdad? Porque si ella me dijo, yo no puedo cambiar porque yo siento que no me informa, porque no le dan copia de las resoluciones ni nada. Entonces ella está en base a lo que le dice, su cita es a tal, le manda un mensaje de WhatsApp, su cita es tal hora, vaya, y ella le cree, ¿verdad? Porque tiene confianza en lo que él le diga, eso es. ¿Es defensor público o es particular? Es particular. Ah, bueno. Entonces, con más razón porque le está pagando, ¿no? Exacto. Supuestamente le está cobrando una cantidad cómoda por ser ella también de escasos recursos, ¿verdad? Pero la pregunta de ella era eso, porque ella desconoce, ella no tiene ningún documento. Entonces me dice, mire, yo no puedo cambiar de abogado. Me dice, ¿para qué? Pero bien puede cambiar de abogado porque al momento de hacer la sustitución, el nuevo abogado puede solicitar copia de lo que haya en relación a la situación que haya la tiene involucrada para poderse enterar de todo lo que hay y prepararse para la siguiente, pero sí puede, ¿no? Licenciado. Ajá. Sí, dígame. Licenciado, disculpe, ahora que usted hablaba de esas justificaciones, yo sabía que la única justificación que se acepta es por condición de salud. Por enfermedad, ¿no? Digamos, ¿cómo se llama lo que dan los médicos? Una certificación. Una certificación médica, ¿no? Ajá, pero ¿puede ser por otra justificación o...? No, bueno, imagínese que es un abogado. Bueno, a los mismos abogados defensores públicos se les pueden cruzar los horarios de diligencias que tengan en relación a procesos, ¿no? Imagínese que usted tiene una audiencia el día lunes a las 10 de la mañana en una judicatura y por casualidad le señala en otra judicatura una audiencia a esa misma hora. Usted tendría que analizar cuál de las dos le interesa más para, con esa razón de notificación de audiencia en la otra judicatura, justificar su incomparecencia, ¿no? Pero esa es otra de las causas por las cuales puede justificarse. No exactamente solo por enfermedad, pueden haber otros motivos de última hora que hacen que el juez admita esa causa de justificación y pueda reprogramar la diligencia, ¿no? Y no puede, digamos, un abogado defensor, por ejemplo, enviar a un sustituto. Sí, también puede, pues, para que pueda actuar así. En la práctica hay algunos que acostumbran a personarse dentro de los procesos, 1 o 2 abogados para actuar de forma conjunta o separadamente dentro de ellos, ¿no? Y lo hacen también pensando en esta situación, ¿no? De que en algunas oportunidades puedan estar ellos citados para una misma fecha y hora en varios procesos, ¿no? Y ahí es donde pueden estar interviniendo uno en cada diligencia, ¿no? También puede, ¿no? ¿Pero eso se tiene que hacer desde el inicio del proceso o puede ser, digamos, posterior? Ajá, exacto. No necesariamente desde el inicio del proceso. Puede apersonarse después, siempre con la anuencia de la persona a quien están patrocinando, ¿no? Porque eso es lo que le abre el camino al defensor para
justificarle ante el juez, ¿no? Que él permita también la participación de las dos personas dentro del proceso, ¿no? O sea, no puede ser, por ejemplo, me resultó las dos audiencias a la misma hora y de imprevisto le digo a quien me sustituye que vaya. O sea, el juez tuvo que haber sabido previamente todo eso. Si lleva la anuencia de la persona procesada para el otro proceso, no habría problema. No habría problema porque como la persona está presente y a esa misma persona le van a preguntar si es cierto que él también puede participar o intervenir juntamente con el otro abogado en ese proceso que se está conociendo, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por la aclaración. ¿Alguna duda o comentario en relación a la actitud del defensor en esta audiencia de etapa intermedia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen dudas o podemos seguir? No escucho. Sigamos. Bueno, nadie habla, ¿no? Sí, Alex, sigamos. Ahí estamos, gracias. Miremos el artículo 337. Ese artículo 337 se refiere a la actitud del creyente, ¿no? Nosotros ya sabemos que dentro del proceso penal puede haber o puede existir ese sujeto procesal como creyente adhesivo, ¿no? También nosotros sabemos que la función del creyente adhesivo es colaborar con el fiscal durante la investigación, proponiéndole medios de investigación que puedan apoyar también lo que se pretende dentro de esa misma investigación, ¿no? Que es buscar la verdad, ¿no? Acá dentro de la audiencia de etapa intermedia, también nosotros recordamos que llega esta figura de creyente adhesivo como de forma provisional, ¿no? Cuando platicábamos en relación al creyente adhesivo, decíamos que existen creyente adhesivo de forma provisional y creyente exclusivo, ¿no? Eso lo platicamos ya hace días, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, miremos qué es lo que puede hacer el creyente en esta audiencia, ¿no? Dice, el artículo dice lo siguiente, ¿no? Actitud del creyente. Sí, dígame. Había dicho de un creyente temporal también. Es provisional, ¿no? No temporal, sino provisional, ¿no? Exactamente, provisional. Entonces hay que son tres tipos de creyentes, ¿verdad? Ajá. Hay creyente que se le considera definitivo, creyente provisional y creyente exclusivo, ¿no? Acá esta audiencia de la etapa intermedia viene la persona como creyente de manera provisional, ¿no? Porque ya a partir de que se admite la acusación es donde el juez les da intervención de forma definitiva a los sujetos procesales, ¿no? Entonces dice lo siguiente, ¿no? En la audiencia, el creyente o a quien sin éxito se haya pretendido serlo podrá, dice, 1, adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará, ¿no? Mírenlo bien, ¿no? Adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará, ¿no? ¿Qué entendemos por esto, ¿no? Como creyente adhesivo y tomando en cuenta lo que establece el artículo 337 del Código Procesal Penal, yo le manifiesto, señor juez, que estoy de acuerdo con la acusación que el Ministerio Público ha formulado en contra de fulano tal por este delito en virtud de la siguiente razón, ¿no? Porque la ley no permite de que únicamente el creyente
se manifieste que está de acuerdo y que se adhiere a la acusación que el fiscal ha formulado. Solamente así, la ley o el juez no lo permiten. ¿Por qué razón? Porque tiene que manifestar por qué razón está de acuerdo y qué es lo que piden. Y también da la posibilidad de que, imaginemos, que sea un delito de acción pública a instancia particular, que llegue a ese momento donde el creyente ya hizo un arreglo extrajudicial con la persona sindicada o acusada en este momento, y por eso diga de que ya no está de acuerdo, o que ya no le interesa, ¿verdad? Ya no le interesa continuar con ese proceso en contra de esa persona en virtud del acuerdo o al arreglo a que pudo haber llegado, y lo puede manifestar así detalladamente. Eso es en relación al numeral 1. Sí, dígame. Escuché a alguien por ahí que quería hablar. Repito, el numeral 1 dice adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Si el creyente está de acuerdo con la acusación, tiene que hacer un detalle del por qué está de acuerdo, y al finalizar su intervención en relación a esa parte, ¿qué es lo que piden? Si yo estoy de acuerdo con la acusación que ha formulado el fiscal, voy a terminar solicitándole al juez que se admita la acusación en la forma en que fue formulada por el fiscal, que como consecuencia de esa admisión de esa acusación, se emite el auto de apertura a juicio, en la cual se le dé a él la intervención de forma definitiva dentro de ese proceso penal como querellante adhesivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que pedir al finalizar su intervención en relación a esa actitud, ¿no? Vamos con el numeral 2, ¿no? Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección, ¿no? Se parece a la segunda o a la primera pretensión del defensor con esta segunda del creyente, ¿no? Con la diferencia de que acá al creyente le interesa que esa acusación vaya bien redactada, con todos los requisitos, con todos los datos correctos, porque de esa manera va a permitir conocerse mejor en la etapa del juicio, ¿no? Entonces, al creyente sí le interesa que si la acusación está hecha con datos incorrectos, que se pueda corregir por parte del fiscal, y es el momento para indicarle al juez cuáles son los vicios que le hacen, que tiene ese escrito de acusación y qué es lo que quiere con relación a ellos. Por supuesto, que se le dé el tiempo necesario para que el fiscal pueda corregir esos errores o esos vicios que tiene ese escrito de acusación, para que de mejor manera se pueda conocer en otro día y en otra hora. Distinta la actividad del creyente con la actividad del defensor, ¿no? Por los mismos intereses que cada uno está defendiendo, ¿no? Y el número 3 dice objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, ¿no? Requiriendo su ampliación y corrección, ¿no? Tanto el numeral 2 como el numeral 3 de ese artículo 337, su objetivo es prácticamente el mismo, ¿no? Que ese escrito de acusación
vaya bien redactado, vaya completo, con todos los hechos y con todas las personas que están involucradas de acuerdo al auto de procesamiento que se emitió en su oportunidad, ¿no? Recuerden ustedes de que acá, a esta audiencia de etapa intermedia, llegamos con una persona ligada a proceso penal en su estado del proceso con prisión preventiva o con medida sustitutiva, ¿no? Ese auto de procesamiento contiene un hecho por el cual se le ligó a proceso a esa persona y ese auto de procesamiento pudo haber sido reformado hasta antes de que el fiscal formulara su acto conclusivo, ¿no? Recuerden ustedes que decíamos que ese auto conclusivo puede ser a favor de la persona procesada o en contra de ella, porque se le inició el proceso por un hecho y antes de que finalizara la etapa preparatoria, se le agregaron otros 2 hechos más, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que venir hasta esa etapa intermedia, ¿no? Y esa es la actividad que tiene el creyente adhesivo dentro de esta audiencia de etapa intermedia, ¿no? El artículo 337 se refiere, perdón, el artículo 338 se refiere a la actitud de las partes civiles, ¿no? Esa actitud de las partes civiles o el actor civil, recuerden ustedes que en algún momento del proceso penal puede ser la misma persona agraviada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer en la audiencia de etapa intermedia? ¿Quién tiene ahí a la mano el artículo 338? Que lo pueda leer, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Artículo Gracias. 338. Actitud de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considera como desistimiento de la acción. Muchas gracias. Entonces, acá recordemos algo más, ¿no? Si la misma persona como creyente también es el actor civil dentro del proceso penal, además de lo que ya vimos en relación al escrito de acusación que tiene que ir de forma correcta, que también debe de pronunciarse en relación a esa acción civil, ¿no? La ley establece o exige que si no se sabe cuáles son los daños que esa acción que provocó la acusación en contra del acusado, no se sabe exactamente cuáles son los daños, que al menos se conozca el importe aproximado, ¿eh? Porque sin esa pretensión o esa manifestación en esa audiencia, es prácticamente como tener por separado a la persona agraviada como actor civil, ¿no? Entonces la ley exige que se haga una manifestación a esa acción civil e indicar mi valor aproximado en relación al daño causado como consecuencia de este delito es 5,000, 10,000 o lo que puedan realmente justificar en la audiencia, ¿no? Entonces, como tal, allí al momento de finalizar la intervención como creyente adhesivo y actor civil, no solamente se le va a pedir que se admita la acusación con las correcciones que se han solicitado en audiencia, que se le dé intervención de forma definitiva al creyente adhesivo dentro de ese proceso penal y que se tenga por
reclamado el daño aproximado en el que ya se mencionó, ¿no? Para que de esa manera se pueda resolver en esa audiencia, ¿no? Fíjense que antes, acá nosotros ya vimos el pronunciamiento de cada uno de los sujetos distintos al fiscal, ¿no? Se supone que antes de que intervengan querellante, defensor y actor civil, interviene el fiscal, ¿no? Interviene el fiscal, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué es la intervención del fiscal en esta audiencia? ¿Alguien me lo dice? Elmer, ¿me escucha Elmer? ¿Podría repetir, Lick? Disculpe. Sí, lo escucho. Para la intervención del fiscal en la audiencia de etapa intermedia, ¿para qué es? ¿Me escuchó? Sí, licenciado. Estoy analizando. Para solicitar que se envíe a juicio, licenciado. Imaginemos que usted es el fiscal y llegamos a la audiencia de etapa intermedia. Yo como juez hago la verificación de los sujetos procesales que van a intervenir. Están todos los sujetos procesales ya debidamente acreditados dentro del proceso penal y ven, les indico que el objeto de esa audiencia es discutir el acto conclusivo que el fiscal presentó en tal fecha, por lo cual, habiendo verificado la presencia de cada una de las partes, yo le concedo la palabra al fiscal para que se pronuncie en relación al acto conclusivo que formuló. Como fiscal, ¿usted qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Sería de defender mi acusación, licenciado, y pedir que se envíe a juicio al sindicado. Así más detallado. Imagínese que usted hizo una acusación, esa acusación tiene unos hechos, tiene unos fundamentos o medios de investigación, y aparte de eso hizo también dentro de ese mismo escrito de acusación, hizo sus peticiones, ¿no? Pero como la audiencia es oral en ese momento, ¿cómo se manifiesta usted como fiscal? Tendría que, bueno, no sé si tendría que volver a hacer no acusación, sino que como que a dar a conocer de nuevo la acusación y qué es lo que pretendo para que se pueda enviar a juicio, licenciado. Ajá. Ajá, pero tenemos que imaginarnos, ¿no? Como estamos allí en una audiencia oral. Y licenciado, sí, dígame. Que se liga a proceso. Ajá, pero así de forma más amplia. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Imagínense que está en el papel del fiscal y ¿qué hacen? ¿No? Licenciado, pero ligado a proceso no queda desde la primera declaración. Sí, él viene ligado a proceso, ¿no? Él viene ya ligado a proceso. Él viene ya ligado al proceso, o sea que en este momento acá no podemos nosotros pedirle que sea ligado a proceso porque no es ese el objeto de la audiencia, ¿no? El objeto de la audiencia es discutir si existen o no requisitos o probabilidades de que esta persona haya intervenido y por eso pueda admitirse la acusación, ¿no? Pero ligado a proceso solo es desde el momento en que se le dictó auto de procesamiento por cualquier delito que haya sido, ¿no? Licenciado, los medios de prueba, no sé si es en esta etapa del proceso donde yo como fiscal tengo que proponer mis medios de prueba para sustentar mi acusación y poderlo enviar a juicio. Sí, ajá, también.
Vamos a ver su coordinadora de grupo, a ver si está. Ángela Gabriela. Ella es la coordinadora del grupo 7, ¿no? ¿Me escucha? Yo no sé si es el audio que tengo por acá, pero la escucho mero lejos. Ah, sí, es que me está fallando un poco el audio. Sí, ¿verdad? Se escucha como que anduviera en otro planeta. No, aquí estoy en el mismo. Ah, bueno, no se ha movido, ¿no? ¿Escucha lo que le puedo decir? Sí. Si usted fuera la fiscal en este momento en la audiencia de etapa intermedia, viene el juez y le dice que es su momento para que se manifieste en relación al acto conclusivo que usted formuló. ¿Cómo lo haría? No le escucho. ¿Me escucha? No, se entrecorta. No sé si los demás compañeros le pueden escuchar, pero yo le escucho muy poco. Sí, no se les No. Si tiene problemas con el audio, pero no se preocupe. Michelle, ¿me escucha? Sí. Michelle. Michelle. Sí. ¿Me escucha? Bueno. Pónganme atención, por favor. Fíjense que llegamos al momento de esta audiencia de etapa intermedia. Como antes de la intervención de estos sujetos procesales que ya vimos, interviene el fiscal, ¿no? Entonces, el fiscal, ¿cuál es su actividad dentro de esa audiencia de etapa intermedia? Aunque sea repetitivo, su función dentro de esa audiencia de etapa intermedia es indicarle al juez, ¿no? Señor juez, el Ministerio Público o en representación del Ministerio Público se formuló acusación en contra del señor fulano tal en virtud de los siguientes hechos, ¿no? Porque él el día 20 de enero del año 2022, siendo las 8 horas en el lugar conocido como tal y tal, hizo los hechos siguientes, ¿no? Hechos que de acuerdo a la ley y de acuerdo al auto de procesamiento que se le emitió en su contra con tal fecha, se calificó de forma provisional como el delito X, ¿no? Estos hechos que se le están atribuyendo a esta persona se fundamentan con los medios de investigación siguientes, ¿no? Detallo cada uno de esos medios de investigación y le indico al juez qué es lo que pretendo probar con cada uno de esos medios de investigación, ¿no? Con cada uno de estos medios de investigación, señor juez, a usted se le da la probabilidad o se le puede comprobar que existe probabilidad de que esta persona efectivamente haya intervenido en la comisión de esos hechos que el día de hoy se están ratificando mediante el escrito de acusación, ¿no? En virtud de lo cual, yo le solicito a usted que al momento de resolver se haga de la siguiente manera, ¿no? Uno, que se admita el escrito de acusación formulado en contra de fulano tal por el delito de tal y tal. Dos,
que como consecuencia de la admisión de ese escrito de acusación, se emita el auto de apertura a juicio en contra de dicha persona por tal delito y se señale dentro del plazo legal, o si ustedes quieren, y se señale dentro de los 3 días siguientes a la emisión del auto de apertura a juicio, el día y la hora en que las partes debemos de comparecer a ofrecer los medios de prueba que se van a utilizar en la etapa del juicio. Así también que se les dé intervención de forma definitiva a los sujetos procesales debidamente acreditados dentro de esta carpeta judicial. Como les digo, pareciera repetitivo, pero tenemos que volver a repetir los hechos por los cuales formulamos la acusación. Debemos de explicarle al juez cada uno de esos medios de investigación, o si son muchos, los principales medios de investigación con los cuales sustentamos ese escrito de acusación para luego hacer nuestras peticiones. Luego de esa intervención, ya viene lo que se establece en el artículo 341. ¿Qué dice el artículo 341? Dice lo siguiente, resolución, ¿no? Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura a juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con la cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrán los efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido, se les remitirá copia de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Entonces, seguidamente de la intervención de las partes que ya hemos hecho referencia, el juez, de acuerdo a la ley, debe de resolver de forma inmediata, salvo la excepción que sea un acto complejo y ello haga necesario que el juez no resuelva de forma inmediata y que cite en esa misma audiencia dentro de las 24 horas a los sujetos procesales para hacerles saber cuál es su decisión, ¿no? Pero acá hay algo, ¿no? Hay algo que no se le pone atención, ¿no? Y es la parte inicial de este artículo 341, ¿no? Dice: al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente resolverá sobre las cuestiones planteadas. Dentro de estas cuestiones planteadas, previo a resolver el fondo principal de este asunto a que se refiere la audiencia de etapa intermedia, esas cuestiones planteadas se refieren si hubo planteamiento de excepciones o obstáculos a esa persecución penal. Eso es lo primero que el juez debe de resolver en ese auto que va a emitir. Para finalizar, si emite el auto de apertura a juicio,
si sobresee el proceso a favor de la persona o la clausura o la clausura provisional de ese proceso. Y aunque no lo menciona porque en esta misma fecha de la resolución de ese acto conclusivo que se está discutiendo, el juez convoca de una vez a los sujetos procesales dentro de los 3 días siguientes para que comparezcan a ofrecer sus medios de prueba. El artículo 342 establece lo siguiente. Aquí miren ustedes también que se toma parte de las actitudes que los sujetos procesales pueden tener en la misma audiencia de etapa intermedia, ¿no? Porque dice lo siguiente, ¿no? Auto de apertura a juicio, el 342, ¿no? La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir a juicio deberá contener, ¿no? 1. La designación del tribunal competente para el juicio, ¿no? Esa designación del tribunal competente regularmente hay ahora con las reformas se termina haciendo después de que se recibe las pruebas que cada uno de los sujetos procesales ha formulado, ¿no? 2 dice, las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella, ¿no? Esas modificaciones de la acusación pueden surgir a consecuencia de peticiones de los mismos sujetos procesales, ¿no? La designación concreta, número 3, la designación concreta de los hechos por los que no se abre a juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite de forma parcial, ¿no? Acá, si hay una acusación que tenga 5 hechos, 5 apartados en contra de una o varias personas, y el juez al momento de resolver de esos 5 hechos solamente termina admitiendo 3, tendrá que pronunciarse en relación a esos que no haya admitido. Si los sobresee o qué decide hacer en relación a esos otros hechos por los cuales solo la admite de forma parcial, ¿no? 4 dice, la modificación de la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación, ¿no? Acá el juez también puede variar la calificación jurídica que trae hasta ese momento de la acusación por otro que él considere más adecuado, ¿no? Y miremos también el artículo 343, ¿no? Que dice lo siguiente. Ofrecimiento de prueba, ¿no? Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación, ¿no? Y dice, para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretenda probar. Ofrecida la prueba,
se le concederá la palabra a la defensa y a los demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Prácticamente, hasta la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, ahí se termina la etapa intermedia, ¿no? Porque ya de aquí en adelante se va a la remisión de las actuaciones al tribunal de sentencia que va a conocer, donde el artículo 344 y 345 señala qué es lo que se debe de remitir al tribunal de sentencia, ¿no? Esto es en relación a las actitudes de los sujetos procesales en la audiencia de etapa intermedia y la forma en que se puede resolver, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios hasta acá? Licenciado, yo tengo Sí. una duda. Mire, en el numeral número 2 del examen, podría ser el segundo parcial en la serie 2, dice elabore el acto conclusivo de acusación, audiencia en la cual se discute y auto de apertura a juicio. Prácticamente lo que tenemos que hacer es lo que usted acaba de exponer, ¿verdad? Con la apertura a juicio. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Dice, elabore el acto conclusivo de acusación, Ajá. audiencia en la cual se discute y auto de apertura a juicio. Allí prácticamente se están pidiendo tres asuntos, ¿no? Uno, sí, elaborar el escrito de acusación, ¿no? ¿Estamos? Sí, el escrito de acusación. Sí, la forma en que se desarrolla la audiencia en la etapa intermedia donde se discute el acto conclusivo de acusación, que es el número 2, y como número 3, elaborar el auto de apertura a juicio a consecuencia de esa acusación que ustedes están haciendo, ¿no? Son tres asuntos los que ahí se están pidiendo, ¿no? En el numeral número 2, licenciado, disculpe, donde dice la forma que se desarrolla es solamente el procedimiento, o así como usted lo hizo. Es este, miren. Como que estuviéramos en una audiencia. A ver. ¿Puede verlo ahí? Forma de desarrollarse. Forma de desarrollarse la discusión del acto conclusivo. Lo que quiero con eso es que se imaginen ustedes que están en la audiencia de etapa intermedia y siguiendo los pasos que acá se señalan, o como señala los artículos que ya vimos, hagan el pronunciamiento de cada sujeto procesal, ¿no? Tenemos aquí forma de desarrollarse la discusión del acto conclusivo. ¿Qué es lo primero que se hace? Es pasar la asistencia. Llegado el día y la hora, el juez comparece a la judicatura y hace la verificación de los sujetos procesales, quienes están interviniendo. Seguidamente, después de la verificación, el juez le otorga la palabra al fiscal para que haga lo que yo les decía, ¿no? No importa que esté ya presentado ese escrito de acusación, pero el fiscal, de forma oral, debe nuevamente de manifestarle al juez y a los sujetos procesales por qué acusó, ¿no? ¿En qué consiste esa acusación? ¿Cuáles son los medios de investigación que tiene para justificarle que esa persona intervino en ese hecho que le están acusando? Y termina formulando sus peticiones. Luego de eso, de la intervención del fiscal, viene el juez le concede la palabra al querellante para que haga su intervención de acuerdo al artículo
artículo 338 que miramos, ¿no? El 37, perdón, 337. Luego, si es la misma persona, querellante y actor civil, o son distintas personas, tendrá que hacer también su pretensión como actor civil, ¿no? Para cerrar esa audiencia con la intervención del defensor, ¿no? ¿Qué quiere el defensor? De acuerdo a las actitudes que él puede tomar en la audiencia de esa etapa intermedia. Finalizando, de acuerdo al artículo 341 que decíamos, el juez debe de resolver de forma inmediata, ¿no? Solamente no puede resolver de forma inmediata cuando sea complejo el asunto por el cual debe decidir y le da un margen la ley de 24 horas para convocar a las partes y hacerles saber su decisión, ¿no? Y aquí también, ¿no? De dictar el auto de apertura a juicio, el auto también debe de señalar el día y la hora en que ustedes como sujetos procesales van a comparecer nuevamente a la judicatura a hacer su ofrecimiento de medios de prueba que van a utilizar en la etapa del juicio, ¿no? Ese es el procedimiento en que se desarrolla la audiencia de etapa intermedia, ¿no? ¿Estamos? Sí, licenciado. Mire, entonces, en la primera pregunta que dice que es la declaración de desarrollo del procedimiento para una primera declaración. Nosotros habíamos encontrado nada más un esquema de cómo se hace el procedimiento, pero por lo que entiendo también va a querer usted lo que está pidiendo, lo que es la audiencia, ¿verdad? Es el detalle, porque el objetivo es que a ustedes no se les olvide lo que ya vimos en relación al desarrollo de esa primera declaración, ¿no? El objetivo es que ustedes vayan practicándolo, porque entre más practica uno este tipo de asuntos, más se le queda y uno lo olvida, no lo olvida muy, muy rápido, ¿no? Entonces, lo que quiero es que ustedes practiquen, ¿no? Eso es lo que quiero, ¿no? Hoy sí ya estamos claros, licenciado. Gracias. Bueno. ¿Alguna duda más en relación a esto? ¿Los demás grupos no tienen dudas? ¿Me escuchan? No, licenciado, por el momento estamos claros. Sí, le escuchamos bien, claro. Bueno. Entonces, lo que no quiero es que vayan a tener dudas en relación a lo que se les está pidiendo para el trabajo como segundo parcial, ¿no? Porque cuando se pide que se desarrolle una primera declaración es hacer el detalle de como que estuviera en una audiencia real, ¿no? Cómo interviene cada uno de los sujetos procesales en ese momento, ¿no? Si usted, como decía, ahorita le atiendo. Si, como decía el compañero anterior, si solamente me presentan el esquema de cómo se desarrolla, no está bien, ¿no? Porque yo lo que quiero es que de forma completa desarrollen cada uno de los pasos: sindicado, fiscal, defensor y juez, ¿no? ¿Qué es lo que el fiscal le imputa? ¿Qué es lo que la persona declara? ¿Qué es lo que el juez resuelve en relación a ese hecho que se le ha imputado? Y así cada uno de sus pasos, ¿no? Dígame. Licenciado, fíjese que a mi grupo, bueno, en este caso, la parte que a mí me tocó del grupo es formular la solicitud de sobreseimiento.
pero para formularla, no sé si es desde el lado del sindicato o desde el lado del Ministerio Público, porque el sindicato le formula la solicitud de sobreseguimiento al fiscal, y el fiscal es quien tiene que formular, tiene que solicitarle sobreseguimiento al juez. Entonces no sé cuál de los dos tenemos que trabajar. La solicitud del sindicato al Ministerio Público, formule la solicitud de sobreseguimiento, las solicitudes al Ministerio Público. Ajá, no, pero como es que recordemos nosotros que los actos conclusivos solamente los formula el fiscal, ¿no? Ajá, entonces tiene que ser, perdón, licenciado, es que hay un compañero que tiene su micrófono abierto y no deja escuchar. Compañero Víctor. ¿Quién? Víctor Gonzalo, creo que es allá, perdón. Ya. No, pues sí, entonces. ¿Qué le pidan? Aquí estoy. No, es que tenías prendido tu micrófono y no dejabas escuchar, compañero. Bien. Perdón, Lick. Entonces, nosotros tenemos que formular ahí la solicitud del Ministerio Público al juez, entonces, ¿verdad? Exacto. Sí, porque por eso les digo, ¿no? Los actos conclusivos solamente los formula el fiscal, ¿no? Porque solamente el fiscal es el encargado de la persecución penal, ¿no? Entonces, sí, es que tenía esa duda si era la solicitud del sindicato del Ministerio Público, porque también hay solicitud el sindicato tiene que hacer la solicitud. Entonces tenía esa duda, ¿cuál de las dos? Ya tenemos las dos, pero para ver cuál era la que poníamos, licenciado. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna duda más con relación a esto? Solamente, Lick. Nosotros vamos a ir a entrevistar a un fiscal del Ministerio Público con el grupo. Bueno. Para que se llama Saúl. Saúl se llama, ¿ves? ¿De dónde? ¿Qué zona 1? Ajá, pero ¿en qué fiscalía está? Fíjense que no recuerdo muy bien, ahí está por la Biblioteca Nacional esa fiscalía. Bueno, ¿no? Sí. Broma, le gusta Está bien. Igualmente, ahí estamos. ¿Alguna duda más con esto? Buenos días. Si está con la intervención en cada uno de sus pasos, pues estaría bien, ¿no? Pero por eso les repito, ¿no? Yo lo que no quiero es que solamente me coloquen el esquema de una primera declaración, porque yo quiero el detalle de todo lo que sucede en una primera declaración, ¿no? Así, sin omitir ninguno de los pasos, ¿no? ¿Me escuchó? Bueno. ¿Alguien más? ¿No hay ninguna duda más? No, la duda es que para el próximo sábado, licenciado, entonces exponemos el grupo número 7, ¿verdad, licenciado? Mire, o escúcheme, ¿ustedes están preparados? ¿No tienen ninguna duda con ese tema? Pues yo pienso que no, pero... Que no tiene duda. Que se exprese la coordinadora, no sé si... A ver si nos escucha, porque era la que tenía problemas con el audio, ¿verdad? Ajá, ¿usted cree que no tiene ningún problema para la presentación si fuera el fin de semana que viene? Licenciado. Ajá, sí, dígame. Yo también soy de ese grupo. Yo, por supuesto, no lo he consultado con mis compañeros, pero de repente puede ser esa opción. Si se lo pudiéramos enviar a usted previamente, para
nos revisara si estamos correctos. Porque así a simple vista, pues pareciera que no tenemos dudas, pero realmente en el desarrollo pues, es otra situación, ¿no? Especialmente porque todavía no tenemos experiencia. Pero no sé si a usted le parece eso. No, yo les pregunto eso porque si quieren me lo pueden enviar, ¿no? Si quieren me lo pueden enviar, yo lo miro y les digo si está bien o no. Porque como el objetivo mío es de cada uno de los temas que tiene cada uno de los grupos es de que antes a la presentación del grupo, hacerles una explicación de lo que es cada uno de esos asuntos y la forma en que se trabaja, ¿no? Pero como no hemos llegado, todavía creo que el otro fin de semana me llevaría de tiempo para poder principiar con esas formas anormales de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal. Tendríamos que esperar otro fin de semana más, ¿no? Pero si quieren envíenme. Si yo miro que hay algo que les hace falta, termino con los puntos pendientes y después ustedes ya lo trabajan, ¿no? Muchas gracias, licenciado. O se lo mando a... Mándemelo a en correo. Mándemelo a mi correo. Muy bien. Entonces, a más tardar el día lunes se lo mando en lo que le arreglo algunas cosas todavía, porque todavía no lo hemos terminado de hacer. Bueno, entonces me avisa cuando me lo Muchas haya gracias, enviado. licenciada. Bueno, muy bien, muchas gracias. No se preocupe. Antes de finalizar con la actividad del día de hoy, yo quiero comentarles algo, ¿no? Por parte de coordinación de clínicas y voluntariado, se nos ha estado preguntando si todos ustedes han estado marcando su asistencia para cada uno de los fines de semana, ¿verdad? Y esta pregunta es debido a que si ustedes recuerdan, cuando iniciamos con la clínica, yo les informé a ustedes, ¿verdad?, de que solamente tienen derecho a 3 inasistencias durante el tiempo de la clínica. Si a ustedes no les aparece todas las asistencias o si mucho 3 inasistencias a la actividad, aunque el grupo los haya reportado en el trabajo, al momento de estarse trasladando las notas al cuadro final o a la plataforma que es oficial del bufete, a los que tengan más de 3 inasistencias sin justificaciones, no se les va a subir la nota, ¿no? No se les va a subir la nota en cumplimiento a que el reglamento exige eso, ¿no? Que tengan por lo menos el 90% de asistencia, y eso significa solo 3 ausencias sin justificación, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan teniendo cuidado con esto, si realmente han comparecido a la clínica, han estado pendientes de las clínicas, debieron también haber marcado su asistencia, porque, como les repito, antes de entregar las notas finales, se va a verificar eso, y al que no tenga toda su asistencia o tenga más de 3 faltas, no tiene derecho al punteo que significa cada uno de los parciales, ¿no? Entonces, yo les comento esto para que ustedes vayan teniendo cuidado en estar marcando su asistencia, pero también a estar presentes en la clínica, ¿no? No sería correcto. Licenciado. Ahorita le atiendo. No sería correcto que alguien que no ha estado presencialmente en la clínica, aunque sea de esta forma, termine ganándola cuando no va a saber nada del contenido de la clínica, ¿no? Entonces recordemos que estamos acá
en preparación para una carrera en aplicación de una ley, ¿no? En aplicación de normas, y eso es lo que uno como abogado busca, ¿no? Pero una aplicación correcta de las normas, no haciendo fraude o queriendo obtener ventaja de algo que no es correcto, ¿no? Entonces, yo les digo esto para que si alguien ha tenido más de 3 inasistencias, posiblemente no vaya a tener su nota porque no le corresponde como tal, ¿no? Dígame, compañero. Sí, licenciado, gracias por el tiempo. Disculpe No, no tenga pena. que lo había interrumpido. Respecto a la asistencia, yo también quería hacer un comentario. Fíjese que en la clínica del 6 de agosto, pues yo marqué mi Ajá. asistencia, pero no sé si pues fue un teclazo mío, pero después al siguiente día me estaba revisando mi correo y me di cuenta de que en vez de marcarme que era el 6 de agosto, me marcó el 6 de julio de 2022. Entonces yo no sé si tenga algún inconveniente con eso o cómo lo puedo solucionar para que sea el 6 de agosto, porque yo sí recibí la clase y estaba recibiendo la clase cuando marqué mi asistencia, pero al siguiente día estaba revisando mis correos y como la asistencia se la regresa a uno al correo, me di cuenta de Ajá. que en vez de poner 6 de agosto, puse 6 de julio, o sea que me equivoqué en el mes, en vez de poner 8, puse 7 y me la regresó como que fuera la asistencia del 6 de julio. No sé si tenga algún inconveniente con eso, si me la marcaría como asistencia del 6 de agosto o me la anularían. Si quiere, yo creo que si quiere haga algo. Yo creo que María Fernanda, que es la que nos Ajá, dígame. ayuda con la asistencia, para que le mande esos datos a ella y que ella le pueda verificar con 6 de agosto para ver si aparece como marcada su asistencia en esa fecha, ¿no? Para ver si no hubo problema y que de repente el 6 de julio van a aparecer dobles a las asistencias, ¿no? No sé si, pero sí, Sí, mándele esos exacto. datos a María Yo no me Fernanda. María Fernanda, Mándese. ella no está presente ahorita, solo para Bien. confirmarle, porque no sé Bueno, cómo está, al ahorita menos no en el sé. grupo no puedo escribir, en el de WhatsApp lo tiene ilimitado. Buen día, ahora. compañero. Bien, yo de hecho ya he mandado en los correos mi número. Si no, igual ahorita aquí en el chat voy a colocar mi número. Entonces me escribís, me pasas tus nombres, sería tus datos, ¿verdad? Tu nombre, tu carnet y a qué sección. Entonces, ya cuando a mí me toque pasar de forma manual la asistencia, entonces yo ya te la voy a contar como la del 6 de agosto. Eso sí se puede hacer, puedo hacer ese cambio. No hay inconveniente. Entonces me podría mandar su número, yo le escribo mis datos y el error que cometí o fue teclazo mío, no lo sé, no me di cuenta hasta el día siguiente y usted ya me hace el favor de corregirlo, por favor. De acuerdo. Aunque con eso, María Fernanda, también se puede verificar si efectivamente él marcó ese día, ¿verdad? Él marcó ese día y solo hubo error en señalar el mes que era correcto, ¿verdad? Sí, con eso no habría inconvenientes, con que solo aparezcan los datos de verdad que él lo hizo, entonces sí se podría hacer el cambio, ¿verdad? Ahora si no aparece, pues entonces sí no. Ahora, sí, la cosa sería de que no aparezca ninguna asistencia, aunque sea incorrecta en esa fecha, ¿no? Pero de igual forma, hasta el momento solo serían en total 14 días de los cuales se han pasado asistencia y a ellos siempre les llega un correo de confirmación que llenaron la asistencia de tal y tal día. Bueno, de acuerdo. Sí, dígame. Sí, es cierto. Entonces solo me da su número, María, yo. ¿Qué le pasa el chat? Ajá, ¿usted cómo está inscrito? Porque para mí tendría que estar de la forma en que está inscrito, ¿no? Ajá. Sí, pues. Sí.
Entonces, de acuerdo a usted, sería marcarlo solo con número de carnet. Bueno, a ver qué es lo que encuentra entonces. Se encuentra con la verificación de la información, porque como les digo, se va a verificar para darle la nota a quien realmente la merezca, ¿no? Bueno, para servirle, entonces lo dejamos hasta aquí el día de hoy y el otro fin de semana continuamos con la discusión de los actos conclusivos y la forma en que se desarrollan con su audiencia, pendientes de la exposición, ¿no? Con relación al grupo número 7, ¿no? Entonces, que tengan buen fin de semana y que puedan descansar, ¿no? Dígame. Fin de semana, licenciado, disculpe. Igualmente. ¿Alguien quiere? Sí, dígame. Sí, licenciado. Fíjese que yo le iba a pedir de favor si podría ampliar un poquito, así rapidito, más que todo refrescar lo que es el procedimiento especial abreviado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es parte de un trabajo, del trabajo que envió. Es un tercer punto que está en nuestro trabajo, o sea, no me corresponde, pero sí quisiera saber, ¿verdad? Para poder ayudar también a los compañeros. Sí, lo que sucede es que eso yo creo que lo vamos a tocar el otro fin de semana, ¿no? Muchas gracias, Lick. Para servirle. Entonces, feliz fin de semana. Que descansen. Igualmente, Lick. Que Licenciado, descanse. buen día, Lick. Buen día. Buenos días, Lick. Feliz fin de semana, Lick.